Bienvenidos, manitas. ¿Os suenan estos archivadores? La semana pasada vimos cómo hacerlos. En este vídeo vamos a hacerle las cajas. Acompañadme que empezamos. Como hicimos en el vídeo de estos organizadores, vamos a ver cómo hacer la caja del archivador organizador pequeño. El grande, las medidas de su caja, os las dejaré en la cajita de descripción del vídeo. El cartón que estoy utilizando es de 2 milímetros de grosor. Las piezas que vamos a necesitar son las siguientes: dos piezas iguales, que serán los laterales, de 22,4 por 16,3. Para la base y la parte alta de la caja vamos a necesitar dos piezas iguales de 22,2 por 11 centímetros. Y para la trasera una única pieza de 16,3 por 11 centímetros. Las dos piezas de los laterales van a ir en esta posición. Esta va a ser la parte de delante. Vamos a hacer unos cortes en la parte de delante, porque por este lado de aquí es por donde va a quedar abierta la caja para meter nuestro archivador. Y para que nos facilite sacarlo y meterlos, aquí vamos a hacer unos cortes. Sacamos el centro. Esto mide 16,2, pues a 8,1 marcamos. Y con cualquier cosa circular que nos sirva, un vaso, un plato, yo estoy utilizando la cinta de carrocero, más o menos centrado, marcamos. Vamos a cortar por aquí y esto lo vamos a hacer en las dos piezas. Siguiente paso: antes de montarlo, forramos el interior. Yo lo voy a hacer con cartulina blanca. Pegaremos la cartulina en uno de los lados y recortaremos el sobrante. Yo estoy utilizando cola blanca de encuadernar. Nos vamos a asegurar de que toda la superficie del cartón esté cubierta con la cola. Una capa finita de cola en toda la superficie del cartón, asegurándonos de que llegue bien a los bordes. Pasamos a montar nuestra caja. Cogemos la base de 22,2 por 11 centímetros y colocamos cinta de carrocero para que sujete mientras la cola se seca. Yo estoy utilizando cola blanca de carpintero. A la base, que ya os he dicho, vamos a coger un lateral, la parte forrada hacia adentro, y vamos a pegarlo en el lado de la base, no apoyada encima. Este lateral de largo son 2 milímetros más larga que la base, así que lo pegaremos alineándolo en la parte de delante al ras, y esos 2 milímetros de más los dejaremos al final, porque ahí es donde después apoyará y se pegará la trasera. Siguiente pieza, la trasera. Mide 16,3 por 11 centímetros. La parte forrada hacia adentro y lo vamos a pegar aquí, apoyando en el borde de la base y en esos 2 milímetros a mayores que tiene el lateral. Así lo vamos a pegar. Siguiente pieza, el otro lateral, parte forrada hacia adentro, que no se os olvide, y vamos a pegarlo apoyado en estas dos piezas. Y la última pieza, la parte de arriba, de 22,2 por 11. Y esta va a ir pegada, encajada en el interior de estas tres piezas.
Y ya tenemos nuestra caja formada. Ahora tenemos que esperar a que se seque por completo. Comprobamos que el organizador entra sin ningún problema y si le habéis puesto tirador, de aquí lo podéis sacar, pero si en vuestro caso no habéis puesto tirador, para eso son estas hendiduras, para poder coger el archivador sin ningún problema. Paso a forrar el exterior. Sigo utilizando cartulina blanca. Y vamos a cortar la pieza con el largo del pliego, lo que nos dé, que sea suficiente para rodear toda la caja. Y el ancho, la medida de la caja, que son 22,4, añadiéndole 2 centímetros para cada lado. Con lo cual tenemos que cortar una pieza de 26,4. Redondeamos, 26,5. Yo antes de pegar la caja me hago unas marcas en la cartulina para no torcerme, para no desviarme, para que después estos 2 centímetros que le estamos dando en la parte de abajo y en la parte de arriba queden exactos. Al principio de la cartulina yo mido 1,5 milímetros, lo he marcado muy flojito, aquí, porque eso es una pestaña que vamos a dejar en este lado de aquí, para después unir la cartulina que nos viene por este lado. Y después en uno de los lados largos marco esos 2 centímetros que hemos dejado a mayores. Lo marco en toda la pieza porque cuando voy pegando voy guiándome de esta marca y así no me tuerzo, no me desvío. Podéis hacerlo como forramos esta pieza, que es canteando, sin forrar los laterales. Pero lo voy a hacer de esta manera para que tengáis otra opción, porque quizá queráis forrarlo y después no hacerle nada más. Y así ya se queda todo el cartón cubierto. Aplicamos la cola en uno de los laterales, igual que hicimos con las piezas cuando forramos por el interior, extendiéndola bien y sin dejar grumos. Empiezo pegando la cartulina a un lateral y así la unión la dejaré en la base. Como veis, yo no estoy retirando la cinta de carrocero y es porque no se va a notar. Si pintáis la pieza, entonces sí, tenéis que retirar la cinta antes de empezar a pintar. Cuando llegamos al último lateral, recortamos el exceso de cartulina. Pegamos primero la pestaña que dejamos al inicio y después el resto de la cartulina. Pasamos a pegar el sobrante de la cartulina hacia adentro, tanto en una parte como en la otra. Primero hacemos unos cortes en las esquinas. Para forrar este lado, los cortes en las esquinas y ahora esta parte de aquí que es curva hay que darle forma. Cortamos en recto en la parte donde empieza la curva y en el otro lado. Esta pieza que nos queda aquí vamos a retirarle un poquito de cartulina porque no nos hace falta tanta. Y vamos a hacer cortes chiquititos sin llegar al cartón para ayudar a que la cartulina se adapte a la curva. Lo mismo en este lado y pegamos hacia adentro. Y ahora vamos a pasar a decorarlo.
Voy a seguir utilizando los mismos papeles que utilicé para esta pieza. Pero como ya os dije en este vídeo, era una colección de papeles que yo ya había utilizado en otros trabajos. También los utilicé en los archivadores, con lo que ahora no me queda nada, muy poquita cosa. Para poder aprovechar al máximo el poco papel que tengo, voy a combinarlo con esta cartulina marrón. Lo primero que he hecho es cortar en la cartulina marrón piezas para cada lateral. Quiero cubrir, porque como se me manchó la cartulina blanca, voy a cubrirlo con este marrón. Vamos a tomar la medida de cada lateral y le vamos a quitar a esas medidas medio centímetro para que se nos quede un pequeño margen, como hacemos siempre, que se vea la cartulina blanca. Para cortar esta hendidura en el papel, colocamos la cartulina en la posición que queremos que vaya, dejando ese margen alrededor. Damos la vuelta y sin que se nos mueva la cartulina, marcamos. Y vamos a cortar 2 milímetros por dentro de esta marca. Yo lo que hago primero es cortar por la marca. Y ahora ya recorto esos 2 milímetros. De esa manera soy más exacta, pero podéis hacerlo como prefiráis. Una vez tenéis cortado uno, pues lo utilizáis de plantilla para el otro. Y ya los podéis pegar. Y ya tenemos forrado el exterior. La verdad es que lo podríamos dejar así y no me disgusta en absoluto. La verdad es que queda bastante bien. Pero bueno, voy a decorarlos un poquito. Tampoco mucho porque no tengo demasiado para utilizar. Bueno, pues ya me he decidido cómo decorarlo. He estado dando bastantes vueltas y va a ser algo súper sencillo. Este último papel que os enseñé, que era para recortar las flores, tan sencillo como me he ido a las esquinas y he cogido uno de los ramilletes, con la tijera simplemente he ido bordeando el ramillete dejándole un margen, sin más. Y ahora este lo voy a pegar aquí. Para el otro lado, este otro, que aquí tendremos que hacerle esta curva, y para la parte de arriba, este otro. Y ya estaría listo. Acabáis de ver cómo estaba pegando las flores y os decía que ya estaba listo. Bueno, pues como estáis viendo, no está listo. No me gustaba nada cómo me estaba quedando. Al colocar las flores con estos cortes, bueno, me llegaba a parecer que eran las manchas de una vaca con flores y no me gustaba. Así que antes de que se terminase de secar, las despegué. Con lo que me llevé la cartulina detrás, ¿veis la diferencia de color? Y se estropeó. Que no cunde el pánico, porque todo tiene solución. He intentado quitar todo lo que he podido de la cartulina. Esta pieza no, y la base tampoco, porque no le había pegado nada en los dos laterales grandes y en la parte de arriba. Y he vuelto a recortar con las mismas medidas otra vez la cartulina y se la voy a pegar justo encima de la otra. Y aquí no ha pasado nada. Aprovechando trocitos de papel que aún me quedaban, tenía uno que era bastante largo y he cortado 3 tiras de 3 centímetros. Voy a pegarla aquí en el centro. Solamente voy a decorar los dos laterales largos y la trasera. Tengo una tira para cada lado. De estos papeles que aún me quedaban de etiquetas, he recortado 2 etiquetas y se las he pegado a un trocito de la misma cartulina marrón. Y ahora los recortaré dándole un borde de medio centímetro o 3 milímetros, entre 3 y 5 milímetros alrededor, para hacer un marco. Y las flores que había despegado, bueno, pues no quería tirarlas, quería aprovecharlas. Así que las he recortado justo por el borde. Y un trocito de cartón para darle altura a las etiquetas. Vamos a empezar a montarlo.
Pues ya está listo, terminado, y este es el resultado. Así me gusta muchísimo más. Antes no podía evitarlo. Miraba la decoración y se me aparecían las manchas de una vaca llena de flores. Y no me gustaba nada. Este resultado me gusta muchísimo más. Igual que este, bueno, pues también tengo hecha ya la de la grande. Exactamente igual. Pero en vez de en horizontal, este tamaño me pedía hacerlo en vertical. También son etiquetas de la colección, eran un poquito más grandes, pero las he recortado y las he hecho un pelín más chiquititas. Y así es como ha quedado el grande. Ahora ya solo queda comprobar cómo queda. Colocamos el grande con los moldes ya en el interior y así queda. Con el tirador sacamos hacia afuera y si no, lo dicho, si no le ponemos tirador, estas aberturas nos permiten coger el interior y sacarlo sin ningún problema. Y el pequeñito. Pues ya están completos los archivadores. Espero que os haya gustado, os sirva la idea. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.